Buenos días, que Dios les bendiga, qué bueno vernos ya casi primavera, casi prima. Estamos en prima B, todavía no es vera, prima B. Pero qué rico, ¿cierto? Cuando empieza a salir el solcito ya está más agradable. Ver. Aló. Ahí sí. Dicen que este es el micrófono regalón de los pastores de los líderes. Qué entretenido porque uno puede moverse. Los que somos histriónicos. Bueno, gracias al Señor, ¿cierto? Está cambiando el clima, el tiempo. Y, y qué rico ya andar con polerita, todas esas cositas frescas, ¿cierto? El frío ya como que está quedando. Pero dicen que la lluvia va a volver, así que todavía no guarden las parcas, ¿ya? Y las botas, porque parece que vamos a tener lluvia hasta octubre. Ya. Vamos a introducir este tema con una pequeña clase de álgebra. Quiero mostrarles, si me ayudan con la primera fotito. Ya. Súper fácil. Álgebra básica. ¿Dónde están los matemáticos acá? ¿Ya? ¿Cuáles son? Levanten los ingenieros, a ver, aquí hay varios ingenieros, ya. ¿Está fácil o no? Ya. Bueno, ya, le cuento. Ya, si esto es es para el contexto. Ya. Le cuento. Esta ecuación se llama la ecuación de Navier-Stokes. ¿Ya? Navier-Stokes. Navier. De nadie, no. Navier. Ya. Pero ¿cuál es la gracia de esta ecuación? Ya no vamos, por supuesto, no vamos a entrar en el detalle. Pero quiero a través de esta sencilla fórmula, explicarle que las personas que idearon esta ecuación permitieron, a través de esta ecuación, predecir cómo se comportan los fluidos, líquidos, gases, ¿ya? Y predecir cómo se comportan las mareas, quizás el movimiento de los vientos. Esta ecuación es usada en ese tipo. Pero ¿cuál es el problema? Que esta ecuación no puede predecir qué pasa en los momentos de caos. ¿Me explico? Por ejemplo, un huracán, un tsunami, un tornado. Queda limitada porque no tiene solución en el caos. Es decir, en fluidos que están tranquilos, que son predecibles, funciona perfecto, ¿cierto? Estático. Pero cuando hay caos, la ecuación no funciona. Tanto así que un instituto en Europa ofreció $1.000.000 a los que podían y a las personas que podían resolver esta ecuación y poder aplicarla y predecir qué pasaba con términos de caos, en términos de caos. Y nadie había podido resolverla. Hasta que unos jóvenes, tres matemáticos, hace muy poco, Elia Brué, María Colombo y Camilo Delis, se decidieron aplicar y ver cómo poder resolver esta ecuación y predecirla y hacer que predijera momentos de conflicto, momentos de caos. Bueno, y ellos hicieron algo bien interesante. No partieron resolviendo la ecuación, ¿cierto?, con variables. Lo que hicieron es generar un monstruo matemático. Le estoy contando la historia en fácil, porque usted entenderá que esto es matemática pura. Entonces, ellos hicieron un modelo predictivo de caos y desde el modelo predictivo empezaron a jugar con las variables. Es decir, partieron desde el resultado, prediciendo el resultado, y lo ingresaron a la ecuación. ¿Y qué creen que hicieron? Lo lograron. Se ganaron $1.000.000. Ah, no, bueno, esa es la otra historia. Entonces quiero ver la resolución. Mire, muéstrame la otra. Esa es la resolución. Facilita, ¿cierto? Por millón de dólares cualquiera. ¿Ya? Bueno, ¿y de qué nos sirve? Y usted me pregunta, ¿y de qué sirve saber eso, Hamilton? Pregúnteme. ¿De qué sirve? Muchas gracias. De nada. Ah, le gustan los matemáticos. No. Gracias a la resolución que lograron y efectuar estas variables y todo digamos, este pensamiento, esta lógica que idearon estos matemáticos, como insisto, esto es un trabajo. Lo que se puede hacer ahora es predecir cómo se comportan, por ejemplo, los huracanes.
se elaboraron modelos predictivos acerca de los huracanes, quizás los tsunamis, porque son movimientos de caos, y demás, para que usted sepa que se está usando esta ecuación. Usted ha visto que los videojuegos están más realistas el día de hoy. Porque se ha fijado cómo hacen esto, ¿cierto? Que parece real. Bueno, esta ecuación permite saber y predecir cómo se comportan los fluidos en momentos de caos. Qué simple, ¿no? Y lo hicieron estos hombres. Entonces, situaciones complejas que nadie puede resolver, que cuando alguien se dedica, ¿cierto? Puede resolver las situaciones. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cuál cree usted que es la ecuación existencial más difícil que le ha tocado resolver al ser humano? ¿Cuál es la ecuación existencial más difícil que le ha tocado resolver al ser humano y que le toca resolver al ser humano? ¿Cuál cree que es? ¿Ah? El pecado, yo creo que sí, pero más difícil más. La que dice ya llegó y la muerte, ¿cierto? Bueno, y el pecado también, claro, pero si usted se fija, al final la muerte siempre es algo que toca la fibra del ser humano. Y análogo a lo que pasaba con la primera parte, donde el caos, ¿qué hacemos? Gracias a Dios, que Dios resolvió la ecuación existencial más difícil del ser humano. ¿A través de qué? De la red. A ver, perdóneme, ¿estamos en una iglesia cristiana acá o no? ¿Cómo resolvió Dios el problema de la muerte? Con la resurrección. ¿Usted lo cree esto? Vamos a ver si lo cree. Vamos a ver si a lo largo del tema. Usted se va a acordar por qué se lo digo. Dios resolvió el problema histórico, existencial de la muerte, filosófico, con la resurrección de un hombre llamado Jesucristo. De hecho, la Biblia nos dice, la historia nos dice, que este es el punto focal de nuestra idea cristiana. Fíjese que hay un historiador, esto lo cuenta Josh McDowell en un libro, que se llama Evidencia que exige un veredicto, un historiador que se llama Toynbee, que él hizo esta analogía bien interesante en que dijo, imagínense que está la maratón de todos los dioses de la historia que han corrido. Todos los dioses, ¿cierto? Se pone una maratón, Zeus, Thor, y todos los dioses, ¿cierto? Babilónicos, en fin. Y se pusieron a correr la maratón. La maratón es la historia, ¿cierto? Es la historia. Y empezaron a correr todos los dioses de la historia. Empezaron a correr. ¿Y qué pasó a lo largo de la historia? Que varios se empezaron a morir, a quedar en el camino a lo largo de la historia. Y pasó la historia cuando allá al fondo van corriendo los principales. Uno de ellos es Jesucristo. Iba entre los 4 primeros y va corriendo ahí, punteando, y se cayó otro y quedan 3 corriendo ahí, ¿cierto? Corriendo cuando aparece el gran obstáculo de la muerte. ¿Qué cree que pasó? ¿Quién fue el único que pasó el obstáculo de la muerte? La resurrección de Cristo a nosotros nos da sustento. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 15. Si la resurrección no tuviera sentido, estamos puros, perdone la expresión, estamos puros dando la hora. No creeríamos que Dios puede transformar, no creeríamos en la segunda venida, estaríamos creyendo en un Salvador muerto. De hecho, estaríamos yendo a Jerusalén a visitar una tumba, un mártir. Pero tu Dios y el Dios que sigues está vivo. Te lo quiero decir, está vivo. Y se lo va a decir fuerte a la persona del lado. Tu Dios está vivo. Cristo vive. Recuérdeselo, dígaselo, convénzalo. Tu Dios está vivo. Por lo tanto, la resurrección nos hace ver que tenemos esperanza. Yo recuerdo que cuando partió mi mamá, ¿cierto? Aún no entendiendo muchas ecuaciones, ¿cierto? Esta ecuación existencial. Perdone, ¿usted tiene ecuaciones existenciales de repente? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Las tiene o no? ¿Sí? Yo las tengo, todas las tenemos. Y qué interesante cómo Dios nos resuelve las ecuaciones existenciales.
cuando está el caos. Le contaba a mi mamá, yo dije, Señor, yo oré para que mi mamá se salvara, se levantara, se mejorara. Mi mamá no sanó. ¿Y cómo no lo entendí? Me resentí con el Señor. Bueno, en fin, y estuve como 2 meses sentido con el Señor. Porque obvio, po. Porque ¿cómo? ¿Por qué? Si yo soy cristiano y uno ora, se supone que los enfermos sanan. Es la lógica de uno, ¿cierto? Pero hasta que entendemos que Dios tiene planes y propósitos. Y yo lo contaba esos años, que a los meses después, en una clase del CD1, justo me tocó hablar de la resurrección. Y el Señor me consoló con la resurrección, diciendo, los que han muerto en Cristo, un día se van a levantar. La semana pasada acompañamos a Cecilia, ¿cierto? A Renato, que son miembros de nuestra iglesia, hijos de Andrea, y hablamos del poder de la resurrección. La muerte no es el fin. La resurrección es real para todos los que han creído en Jesucristo. Y eso debe alentarnos, hijos de Dios. En un tiempo de tanto caos, tanta confusión, Cristo viene por segunda vez, porque está vivo. Entonces, ¿cómo lo hace Dios para resolver nuestras ecuaciones existenciales? ¿Las ecuaciones existenciales tuyas? Bueno, quiero que vayamos a Lucas 24, vamos a leer cómo el Señor aleccionó de una manera brillante en este episodio que se llama Caminando con Jesús. Tengo el lector ahí oficial, gracias al lector. Entonces, vamos a leer todo el capítulo 24 hasta el 50. No. Vamos a leer hasta el 32 más o menos, pero lo vamos a ir leyendo en porciones. Entonces nos vamos a concentrar en Lucas 24 para que tenga su Biblia, porque me interesa que podamos masticar esto. ¿Ya? ¿Qué había pasado? Versículos del 1 al 4, por favor, Tito. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 4. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Vamos a leer hasta el 12. Dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Era necesario. Jesús lo anticipó, les dijo, voy a morir en la cruz porque a eso vino. La primera parte del ministerio de Jesucristo aquí en la tierra era morir por el hombre. Era el acuerdo y el pacto que tenía Dios con Jesucristo. Tenía que morir como ofrenda por el pecado, para que después se presente como rey gobernante. Esto no lo entendieron los judíos en su tiempo. Nosotros ahora miramos la historia como el sacrificio que vino por los pecados, pero también entendemos que Jesucristo viene como rey. Primero sacrificio y luego reinado. Era necesario que el Hijo del Hombre, versículo 7. ¿Qué pasó entonces? Entonces ellas se acordaron de sus palabras, se acordaron. Y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Y volviendo del sepulcro dieron el 10. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Captó? Las mujeres fueron a la tumba y se encuentran con los ángeles. El Señor ha resucitado y dice que las mujeres sensatas, creyentes, fervorosas, le creyeron. Creyeron lo que estaban viendo. Lo asimilaron. Lo internalizaron. ¿Ya? El Señor ha resucitado. Pero esto causó diversas reacciones. ¿Qué pasó? En el versículo como las mujeres son más comunicativas, ¿cierto? Siempre andan
¿Supiste? ¿Cierto? Seguramente. Mira lo que pasó, ¿cierto? Deben haber sido muy... Era un motivo de alegría, el Señor ha resucitado, ¿cierto? Fueron a hacer una fiesta, fueron a avisarle a los discípulos. Pero los discípulos, en el versículo 11, más a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero hubo uno, 12, que fue Pedro, que levantándose corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. La resurrección de Cristo causa diversas reacciones. ¿De cuál grupo eres tú? ¿Eres de lo que comunica la resurrección y la crees porque dice el Señor resucitó? ¿O eres de los discípulos que se queda como que mirando? ¿Será verdad? ¿Cuál es usted? ¿O es de aquellos que dicen, ¿y si es verdad? Y va corriendo a la tumba, y va corriendo a las escrituras para decir, voy a ver si es verdad. ¿Cuál de los tres eres tú? ¿El que cree con todo su corazón? No me conteste esto, yo le pregunto, ¿cuál de los tres? ¿Eres de las mujeres, cierto? De los que creen, así, pero en primera instancia, y abrazas la verdad de la resurrección y abrazas la verdad de la vida cristiana, ¿o eres de los discípulos? Curioso, los discípulos eran los más cercanos, pero no creyeron inmediatamente. ¿Cómo habrán puesto quizás las caras de incredulidad, cierto? ¿Cuál es su mejor cara de incredulidad? A ver si les voy a contar, usted me va a hacer la cara de incredulidad. El Señor resucitó. Y usted me va a mirar así. Lo entiendo, ¿no? Pero Pedro, ¿cierto? Dijo, voy a ir a averiguar si esto es cierto. ¿Cuál es tu actitud ante las cosas de Dios? ¿Cuál es tu actitud cuando escuchas un testimonio acá? ¿Cuál es tu actitud frente a las cosas de Dios? Hijos de Dios, esto es de Dios. Lo que hacemos aquí cada domingo, lo que usted hace en los ministerios es del Señor. Son las cosas de Dios. Y debemos aprender a tener un cuidado con las cosas que son de Dios. Y aprender a creer y internalizar en una fe como de niño de que estas cosas son de Dios. Yo no vine a hacerles una clase de física cuántica, porque yo no soy físico tampoco, no podría. Pero ese no es mi tema, ¿me explico? La iglesia habla de las cosas de Dios. Tu deber es creerlas por el bien tuyo y de los demás. ¿Qué produce en tu corazón la vida de Cristo? ¿Qué produce en tu corazón la vida de Cristo? ¿Cuál es tu reacción ante el Señor ha resucitado? Tenemos que aprender entonces a internalizar estas crisis existenciales y a procesarlas dentro de la misericordia de Dios. Vamos a ir más profundo. Vamos a irnos a los versículos del 13 al 16, porque hubo una serie de reacciones frente a la resurrección de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, vamos a leer y vamos a acompañar a dos queridos discípulos, invitados, amigos, que nos van a ayudar a explicar varias cosas. Nuestro amigo Cleofás y su amigo, ¿cierto? Que están ahí en el versículo 13 en adelante. Y quiero que pongamos atención a la historia, la vaya siguiendo en su Biblia. 13 al 16, por favor. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Quizás estos dos discípulos es probable que no hayan sido del círculo cercano de los 11, ¿ya? Porque Judas ya no estaba. Pero sí era un discípulo, y la Biblia dice que era uno de los creyentes, porque usted debe saber que la iglesia que tuvo Jesucristo no fue solamente de 11, probablemente habían 120 personas. Bueno, y después dice también Pablo en el capítulo 15 de Corintios que hubo más de 500 que vieron a Jesucristo resucitado. Por eso la resurrección de Cristo es un hecho histórico para nosotros. Nosotros no creemos en una fábula, en un mito, creemos en un hecho real. Cristo vino en la historia, vivió entre nosotros, murió y resucitó y viene por segunda vez.
Para eso es un hecho que abrazamos por fe y creemos por fe también la muerte de Cristo y su resurrección. Los discípulos, los más cercanos que habían escuchado y habían visto y habían leído la Biblia con Jesucristo, habían estado, escuchado, ¿cierto? Aún les costaba creer esto y procesar cómo es que Cristo había resucitado y no entendían, porque a los seres humanos nos cuesta a veces entender ciertas cosas. Fíjese que Emaús estaba a ¿cuántos? 6 estadios, dice ahí, que son 11 kilómetros. ¿Cuánto? 60 estadios, perdón. Son cerca de 11 kilómetros, ¿ya? Y estaba en otro sector y dice que habían fuentes termales en ese lugar. Bueno, como dato curioso. ¿Cuál es el problema? Es que Jesús le había dicho a la gente que ellos debían esperar en Jerusalén. En Hechos 1:4 Jesús les dijo, deben esperar en Jerusalén la venida del Espíritu Santo. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué los discípulos estaban caminando fuera de Jerusalén? Y nos dice el texto, ¿cierto?, que ellos iban conversando animadamente, ¿cierto? Porque lo que uno tiene que hablar de, ¡hoy supiste lo que pasó!, ¿cierto? ¿Cómo habrán estado conversando esto? Eran dos discípulos, hijos de Dios, era gente de la iglesia, que estaban conversando acerca de un evento grande que había pasado. Su pastor había resucitado. Tremendo. Y ellos como que en vez de quedarse en Jerusalén, ellos iban caminando hacia otro lugar. Entonces, ¿qué haces tú cuando escuchas de Jesús? ¿Te vas a Emaús o te quedas en Jerusalén? Es probable, algunos comentaristas dicen que ante la consternación, ante lo que provocó el desaliento y todo lo que había pasado con la muerte de Jesucristo, porque usted ha de saber que la muerte de Cristo, la muerte física, frustró los planes de los apóstoles y de los que creían que Jesucristo iba a ser el rey. Porque en el concierto judío todos estaban esperando la venida de un Mesías rey. ¿Usted sabía eso? Todos tenían esta expectativa, viene el rey, viene el rey. Entonces cuando vieron a Jesucristo, Él es el rey. Y es cierto, es el rey. Pero se les olvidó algo antes al pueblo judío. Entender que la primera venida de Cristo era como sacrificio, como ofrenda por el pecado. Y esto lo extendió Juan el Bautista cuando dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La primera venida de Cristo era como sacrificio, más la segunda va a ser como rey. Esto no lo entendieron los discípulos, porque tenían ese anhelo de salvación escatológico, ¿de qué? De ser salvos y tener un rey y ser la nación que fueron con David. Tiene todo un componente histórico. Entonces, bajo esa premisa, ellos estaban consternados. Bueno, eso es lo que dice el relato. Entonces, iban conversando animadamente en el relato, ¿cierto? Chuta, mira, y quizás que iban conversando, mira, Jesús que nos dijo, pero mira, estaban confundidos hablando, cuando dice, lo vamos a ver más adelante, vamos a retomar ese punto, en el 14, que iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido, porque uno es bueno para hablar cuando le pasa algo, y no es malo que usted hable, de hecho debería buscar gente que lo escuche, pero aquí hay un detalle bien interesante. En el versículo 15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿qué pasó? Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Dos discípulos que iban hablando, ¿cierto?, de la resurrección de Cristo, y llegó el protagonista de la historia, la estrella de la película, y ellos no entendieron porque sus ojos estaban velados. Yo te pregunto a ti, ¿vas a Emaús o te quedas en Jerusalén? Ponga atención en esta dinámica. ¿Tú vas a Emaús en tu cristianismo? Es decir, te arrancas, estás conflictuado. ¿Cómo estás resolviendo tus ecuaciones existenciales? Te quiero preguntar algo. ¿Caminas desalentado sin encontrar respuestas? Quizás hablas y piensas, pero no encuentras respuestas. Quizás buscas personas a las cuales te escuchen, ¿cierto? Y buscas gente que te escuche. Que no es malo apoyarse, gente siempre va a haber. Pero el cristianismo habla de otra cosa, habla de revelación. Habla de revelación. Y cuando Jesucristo se acercó a los discípulos, ellos no entendieron quién caminaba a su lado. No entendieron.
Entonces, hay ecuaciones existenciales y acertijos que no vamos a resolver ni hablando, es que no, hay cosas que no vamos a poder resolver de nuestra vida así como estamos. No las vamos a arreglar camino a Emaús. Por lo tanto, si tú no te das cuenta de que Jesús te escogió para caminar a tu lado, pero tus ojos están velados, corres el peligro de quedar caminando en Emaús. Podemos tener un cristianismo con todas las cosas, ¿cierto? Pero si no entiendo que Jesucristo camina a mi lado y mis ojos están velados, hay un problema. Fíjese que el problema no es la presencia de Dios, porque Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Lo dijo en Mateo 28:20. Lo dijo, ¿no? El problema no es que Dios esté o no esté. El problema es que si nuestros ojos están velados y no entendemos que camina al lado de nosotros. Ese es el problema. Que podemos tener todas las mejores Biblias, las mejores músicas, todo lo mejor, los mejores pastores, pero como les pasó a los discípulos, sus ojos no entendieron. Y eso es lo que nos puede pasar. Y corremos el peligro de no entender que Jesucristo está al lado tuyo y te está hablando y quiere caminar al lado tuyo. El problema se llama la revelación. El entendimiento espiritual de las cosas. Y eso viene, ¿sabe por qué? Por la intimidad. Y esto es lo que dice este pasaje. El problema de la vida cristiana es no tener revelación. Es entender que tú estás en una iglesia cristiana, pero te vas afuera de la iglesia y no caminas con Jesús. O mejor dicho, no entiendes que Jesús está caminando a tu lado. Ese es el problema del cristianismo. Un cristianismo sin revelación. El problema de nuestro cristianismo entonces es que Jesús camina al lado de los cristianos, pero los cristianos no oran, no estudian la Biblia, no buscan y se quedan en los conflictos existenciales. ¿Me explico? ¿Qué es lo que le pasó a estos discípulos? Conflictos existenciales. Es un cristianismo ensimismado. Yo no quiero decirle, a mí me pasa esto también, yo me enredo y todos nos enredamos en la vida cristiana. Pero tiene que haber un momento que yo entienda quién está a mi lado. Cristo te llamó para que tú camines al lado de Él y entiendas quién camina contigo. Entonces yo quiero mostrarle cómo Jesucristo ayudó a desenredar los problemas existenciales magistralmente a los discípulos. Tenemos entonces que Jesús se acercó. Lo primero que hace Dios contigo cuando estás enredado, se acerca. Y es un Dios personal. Siempre en toda la historia de la Biblia, siempre la historia de la redención es que Dios se acerca a tu vida. Y eso lo vemos desde el Génesis. Cuando el hombre pecó, Dios fue el que se acercó y le pregunta, ¿dónde estás tú? Siempre es Dios acercándose a nuestra vida, de alguna forma. ¿Para qué? Para estar con nosotros y que podamos comprender. Lo primero, Dios se acerca. Luego, en el versículo 17 al 24, por favor, Tito, fíjese lo que hace Jesús. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron allí así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Jesús se acerca, Dios se acerca, camina con nosotros, pero no tan solo eso, Él quiere revelarse. Fíjese que Jesús hace dos preguntas que revelan algo tremendo, tremendo de nuestro Dios. Algo tremendo que uno dice, Señor, ¿cómo no lo entendí antes? ¿Cuáles son las dos preguntas que hace Jesús? Mírala en la Biblia.
dos preguntas claves. Y todo lo que desenrolló a la persona las preguntas de Jesús. ¿Cuál es la primera? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? ¿Usted se fija en lo que comprendemos lo que Jesucristo está diciendo? Jesús está diciendo, ¿qué pláticas? Porque Jesús escucha lo que tú hablas cuando estás enredado. Segundo, Jesús te mira cuando estás caminando a Emaús. Y tercero, se fija en tu corazón. ¿Por qué estáis? Porque estáis tristes. Entonces a veces pensamos que Dios no me toma en cuenta. ¿Cierto? Este tema de dilema existencial es que Dios no me escucha. Es que ¿dónde está Dios? Que a todos nos pasa este síndrome Emaús, como podríamos llamarlo. ¿O no? ¿Dónde estaba Dios? ¿Y por qué? Pero quiero decirte que con esta pura pregunta, Jesús tiene pleno conocimiento de lo que hablas y de lo que haces, porque nada puede ser encubierto ante sus ojos. Jesús tiene pleno conocimiento de hacia dónde vas caminando, porque Él está al lado tuyo. Y tercero, Jesús tiene pleno conocimiento de lo que pasa en tu corazón. Qué tremendo pastor es el Señor, porque se fijó en todo y observó la escena y vio a los discípulos. Eso es lo que hace Jesús con nosotros. Nos mira, nos observa y analiza el corazón. ¿Por qué estáis tristes? Lo mejor es la respuesta de los discípulos. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, 18, y le dice, por favor póngale tono a esto. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? ¿Qué tono cómo le respondió? ¿Enojado? ¿Qué fue lo que le dijo acá? Una ironía. ¿Cómo, perdone la expresión, cómo no cacháis? ¿Sí o no? En buen chileno, ¿cierto? O sea, ¿cómo? Diciendo, enchúfate. Ojo, pero quiero, entienda esto. ¿A quién le estaba hablando? Le estaba hablando al protagonista de la historia, si eso es lo más. Estaba un día, quiero paréntesis con esto, pero esta historia tenía como 10 años yo, y iba a comprar pan a la vuelta de mi casa, a mis 10 años, inocencia de niño. Entonces me mandan a comprar pan y en el almacén que habían de estas balanzas antiguas que tenían aguja. Ustedes, los que son antiguos, los que ya son del 90 no saben qué significa. Pero antes no habían balanza electrónica, eran balanza con pesa, como las que usan los médicos, ¿ya? Entonces yo voy a comprar pan y mi rutina, voy a ir a comprar pan y un día voy a comprar pan y de repente me paro en el mostrador 10 años y estaba atrás la repisa llena de pan, pero no estaba la balanza. Entonces como que yo hice... Y vi que había una balancita electrónica. Y estaba la niña ahí mirándome. Y yo como que consternado porque no entendía la escena de que me faltaba la balanza grande. Y le pregunto, ¿hay pan? Y la niña me queda mirando con cara diciendo... Y mira para el lado y le dice, pregunta si hay pan. ¿Me explico? ¿Qué habrá pensado el Señor? ¿Qué le podemos contar de lo que nos sabe el Señor? Si la historia es de Él. Como que a veces, como que se nos olvida eso. Como que llegaste tarde, Señor. Como que no sabes. Es que yo sé. ¿Cómo no cacháis, Señor? Es que tenemos la misma reacción. Y no nos damos cuenta que le hablamos al protagonista de la historia. Y el Señor nos dice, me pregunta si hay pan. Cuando era el pan de vida. ¿Cómo responde a Jesús? ¿Acaso tú le dices, Jesús no sabes lo que me pasó hoy día?
¿Cómo no captas Jesús? El problema es que no sabemos de qué se trata el cristianismo, hijos de Dios. No entendemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No sabemos de qué se trata esto, lamentablemente, y se nos olvida. Y salimos de la iglesia felices, pero entramos a la semana y vuelven los conflictos existenciales y empezamos a caminar ¿hacia dónde? A Emaús. El problema es que no entendemos de quién es la historia. Y vivimos un cristianismo ensimismado. Y pensamos en esta era que el diablo se ha encargado de hacernos mirar y mirar y mirar, es que nosotros, y nuestras expectativas, y mis cargas, y yo, y no entendemos que la historia tiene un curso final porque Cristo viene por segunda vez. Y que nosotros hemos sido traídos a la historia de Dios. Y que la historia no se trata de nosotros. ¿Se trata de quién? De Él. ¿Por qué? Porque no tenemos revelación. Y es magistral lo que hace Jesús pastoralmente. Y usted, si tiene discípulos, haga hablar a sus discípulos. ¿Ya? Háganlos que hablen, porque la gente encuentra respuestas cuando habla, sola. Y eso es lo que hizo el Señor Jesús, lo hizo hablar. Y la segunda pregunta le dice, ¿qué cosas? Estoy diciendo, ¿qué cosas? Y miren el speech que dice. Y le dice, y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pregunta, ¿tenían Biblia estos hombres? ¿Tenían Biblia? ¿Sabían? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. ¿Sabían la Biblia? Sí, pues, hijos, si eran de la iglesia. Tenían cursos, habían terminado sus CB, estaban con Jesús. ¿Sí o no? Tenían CD, CI, CA, CB, CD. Sabían, porque tenían información. Y tú puedes tener información en la vida cristiana, pero no saber quién está caminando al lado tuyo, con quién estás hablando, hijo de Dios. ¿Me explico? Puedes venir a la iglesia, puedes estar acá, hacer todos los cursos, pero quizás no entiendes quién camina a tu lado. Y esto es crucial, hijo de Dios, porque el cristianismo se trata de intimidad. Y eso es lo que no entendieron estos hombres. Pero gracias a Dios que Jesús es un buen pastor. ¿Y cómo le entregaron? Y además tenían información porque lo vieron. ¿Y cómo le entregaron? Los principales sacerdotes y nuestros gobernantes sentencia de muerte. Y le crucificaron. Nosotros tenemos que ver esta historia a veces en video. Pero ellos fueron testigos oculares de todo. Tenían Biblia, tenían información, habían sido testigos. Versículo 21, y aquí está la clave, por eso Jesús los hace hablar. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ¿cuál era el problema de los discípulos? La frustración, porque Dios no hizo las cosas como ellos querían, y ese es el problema del cristiano. Gran parte de la gente que se va a la iglesia es porque Dios no me cumplió la expectativa, porque no hizo las cosas como yo quería. Ojo, hijo de Dios, Dios es nuestro Padre, es así. Pero en última instancia no podemos arrebatarle la soberanía a Dios, porque Dios sigue siendo el soberano. Y Él elige como Él quiere, siempre por amor, por gracia y justicia. Y aún Él tuviera la razón, nos toca humillarnos y decirle, sí, Señor. Para que seas, como dice el Salmo 53, para que seas tenido por juro, por puro en tu juicio. Señor, tú siempre tienes la razón en todo lo que haces. Pero nosotros esperábamos la expectativa cumplida, ¿cierto? Dice el Proverbios 13:12, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Ellos tenían una esperanza legítima, pero no era el tiempo. ¿Qué pasó? Entonces, aquí se abre una luz de esperanza dentro del entendimiento de las cosas que tenían. En el versículo 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres que entre nosotros, a los que antes
las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. No, sí, es parra. Pero usted se entiende, tenían la Biblia, entendieron que Jesús era un profeta, tenía palabra de Dios, lo vieron, podía ser el rey de Israel, vieron cómo lo mataron. Señor, Jesucristo le había dicho todo el tiempo, voy a morir, pero voy a resucitar. Tenían información y estaban llenos de información. Y más encima estas piadosas mujeres les dicen, resucitó. Y ellos se quedan, porque eran un grupo de los que no creyeron, ¿sí o no? Por eso se fueron a Emaús. Entonces estaban como que, no fue el rey, se murió Jesús, pero igual como que podría ser, ¿ah? Como que sí, como que no. ¿Me entiende? La actitud del corazón frente al cristianismo. Como que puede ser, po. Y a veces tenemos esto en nuestra vida. Puede ser que Dios, sí, puede ser que Jesucristo sea Dios, po. Puede ser que una oración Dios la va a contestar. Ellos tenían información, pero no tenían revelación. Y estaban frustrados. Nosotros esperábamos. A veces esperamos estando en las cosas de Dios. Escucha esto. A veces esperamos estando en las cosas de Dios. Trabajamos en las cosas de Dios esperando algo de Dios. Y trabajando para Dios que no son de Dios. A veces estamos en las cosas de Dios, esperando cosas de Dios que no necesariamente son la voluntad de Dios. Fuerte, ¿eh? Es fuerte, ¿no? Porque a veces hay expectativas que no son de Dios y Dios se encarga personalmente de frustrarlas porque tiene propósitos mayores. Y nunca pierde de vista esto. Nosotros esperábamos. Entonces Dios se equivocó porque no me dio lo que yo esperaba. Es que Dios no me cumple. Por eso me frustro. Hijos de Dios, esto me confronta a mí primero. Porque aquí lo hemos dicho, el primer confrontado, el que se para adelante. Puedes tener todo en la vida cristiana, pero si no entiendes de qué se trata, podemos tener mejores Biblias, mejor iglesia, la mejor información, pero sin revelación de lo que Dios quiere, no vamos a llegar a ningún lado. ¿De qué se trata? Y aquí se abre un tremendo versículo que es lo que hace el Señor, cómo desenreda a estos dos discípulos después de haberlos escuchado, acompañado, estado pastoralmente, porque Jesucristo, el pastor de pastores, tremendo lo que hizo, confrontando, abriendo el corazón, preguntando, porque las personas y nosotros, cuando hablamos, nos desenredamos frente al Señor. El mejor lugar para desenredar nuestras ecuaciones existenciales es la intimidad con Dios. Ningún otro lugar. Ningún otro lugar. Es abriéndonos tal cual somos y sabiendo que el Señor a veces nos va a confrontar, pero con mucho amor nos va a guiar y me voy a adelantar en la historia, de vuelta a Jerusalén. Versículos 25 y 26. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús, versículo 25, ministró el corazón de los discípulos con dos pecados y se los dijo fuerte porque era un buen pastor. Primero les dijo necios. ¿Quién tiene la PDT acá? ¿Qué dice la PDT, Martita? La PDT, ¿cómo se dice la PDT? No sean. ¿Ah? En la PDT dice no sean tan tontos. Perdone, no quiero ofender a nadie, no es eso. Pero Jesús les dijo, necio en la Biblia es aquel que tiene los hechos delante y se niega a creerlos. Eso es un necio, una persona como no entiende.
Salmo 14 dice el necio en su corazón no hay Dios. Teniendo toda la creación y todo, es evidente que hay un Dios que regula todo y que existe. Es evidente. Pero el necio toma la decisión, no, se queda, no cree. Jesús ministra el corazón de sus discípulos, lo ministra en el corazón. No sean necios y no sean tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Sabe lo que significa tardo de corazón? ¿Usted ha escuchado? Le va a gustar este tema. ¿Quién ha ido al médico y le ha encontrado que es bradicárdico? Bradicárdico. Taquicárdico y bradicárdico. Taquicardia, que el corazón, y bradicárdico, que el corazón. Usa la misma palabra. Le dice, no sean lentos de corazón para creer, porque estaban demorando la decisión de creer ante los hechos que eran inevitables. Todo apuntaba a que el Mesías había resucitado y ellos no habían tomado la decisión aún de creer. Y a veces nosotros podemos ser necios y también lentos para tomar la decisión de decir, sí, Señor, tú eres el Mesías. Bradicárdico. Por lo tanto, dígale a su compañero, no sea bradicárdico. Cree, hombre, cree. Dile, cree. No demores la decisión por el Señor. ¿Sí? Tremendo el Señor cómo lo confrontó el corazón. Y nuevamente aquí Jesucristo utiliza magistralmente la Biblia. Es que esto es tremendo. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en tu gloria. Estaba dentro del plan de Dios todo lo que pasó, porque a Dios nunca se le salen las cosas fuera de control. Era parte del plan que Jesús muriera en una cruz, pero también que resucitara para desenredar y darle solución a la ecuación existencial más difícil de la humanidad, la muerte. ¿No era necesario? ¿No era necesario en tu vida que pasen muchas cosas para que estés en este día? Comerciales. No era necesario. Gracias, aquí así. Me relajo también. Gracias, hidratación. Gracias. Pausa de hidratación. Gracias. La vamos a tomar. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? ¿No era parte del plan? ¿No era parte del plan que fuera así? Jesucristo lo reveló la Biblia. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Estaba escrito. Biblia revelada. Era necesario. Dentro del plan de Dios hay cosas que son necesarias. Por lo tanto, debemos aprender a leer la Biblia con revelación y saber que esto habla de Jesucristo y de su segundo reinado. La historia siempre es de Dios y de Cristo. Por lo tanto, necesitamos entenderla. ¿Usted sabe en qué punto de la historia nosotros estamos ahora? Yo sé que usted y yo estamos pasando situaciones difíciles y yo no le quiero quitar el peso, pero muchos estábamos en Emaús caminando, desalentados, afligidos, cuando no nos dimos cuenta que Jesucristo estaba al lado, caminando, sabiendo y sabe lo que pasa con tu vida. Pero cómo Jesucristo nos confronta en este día para decir, no se trata de ti, se trata de que yo vengo por segunda. ¿Tú crees esto o eres bradicárdico con la segunda? ¿Crees de todo corazón que Jesucristo viene por segunda vez? Amén. Entendimos la Escritura. Entendimos la Escritura. Y era necesario que
¿Qué dice Lucas 21, del 25 al 33? Por favor, escuche. ¿En qué punto de la historia humana estamos dentro de la historia bíblica? Esperando la segunda venida, muy cerca de que nuestro Salvador resucitado venga por segunda vez. Lucas 21, del 25 al 33, por favor, escuche y aliéntese a pesar de sus pruebas, luchas. Quiero decirle que Jesús camina a su lado. Quiero animarle. Si usted llegó desalentado, afligido, quiero decirle, era necesario que lleguemos a este punto de la historia, tú y yo, porque Jesucristo viene por segunda vez, porque está escrito. ¿Qué dice Lucas? Por favor, escuche. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿No le llama la atención tantos temblores, terremotos, desastres? Un día estábamos el año pasado en el tiempo de oración en Zoom, DDL, en la noche, y en un acto de tremenda oración e introspección me quedé dormido. Estábamos orando y que tengo que reírme de mí porque el Señor me ama, ¿cierto? Hoy no sé si a usted le pasa eso, que se queda dormido en los tiempos de oración. ¿O soy el único pecador acá? Vamos sacando las piedras. Entonces me quedé dormitando y no me acuerdo que estaba orando. Y lloraba y me quedé y como a los 3 minutos levanto el ojo, sí están allá, todavía estaban. Y estaban orando quizás algo. Y me entré en la sintonía de la oración y dije, Señor, ¿cuándo vienes, por favor? Señor, por favor, porque está difícil la cosa, está complejo. Señor, y me dije, Señor, por favor, ven pronto. Y estaba en eso orando cuando escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, como haz una recapitulación de todos los hechos de estos últimos años. Como que haz memoria de lo que ha pasado. Yo como que me quedé, 2018, ¿cierto? Me casé, desde el 2019 empezaron una serie de eventos bien complejos, crisis social, usted sabe, la pandemia, los procesos personales que cada uno ha vivido, en mayor o menor medida, y todo lo que ha pasado en el mundo con guerra, rumores de guerra, pero saquen la cuenta, no es el mismo tiempo de hace 7, 8 años, los tiempos han cambiado. Y la Biblia dice, vuestra redención está cerca. ¿Va a ser lento con esto? ¿Va a dejar de creer que Jesucristo viene por segunda vez? ¿Va a seguir caminando de Maús solo? Para ir cerrando, en este pasaje aprendemos que Jesús es el mejor pastor, porque lo sacó del contexto de ensimismamiento y lo llevó a los planes de Dios. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos lleva a los planes de Dios. Nos lleva a los planes de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer por nuestras vidas. Y decirte, Dios tiene un plan para tu vida en el plan grande que es el plan de la redención. Y tenemos un plan que cumplir todavía, que es predicarle al mundo que Jesucristo viene por segunda vez. Jesucristo escuchó con paciencia, ayudó a identificar, encaminó con la palabra y ubicó el corazón magistralmente. Si usted tiene discípulos, léase este pasaje, porque es tremendo lo que hace un pastor. Cómo pastoreó, confrontó, exhortó y enrieló y animó, que esto es tremendo. Mire lo que pasó.
hasta aquí la historia es fantástica, pero no termina acá. Nos quedan los 50 versículos restantes. ¿Qué dice Lucas 24, 28 al 32? Fíjese que Jesús les abrió la escritura, les explicó todo lo que sabían, le puso un riel, le dijo, esto tenía que pasar. Les reveló y les abrió las escrituras, porque es necesario que Jesús nos abra la escritura en intimidad. Pero no basta con eso, hijos de Dios. ¿Qué pasó en el 28 y 32? Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron. Sí. Quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras no hablaba en el... ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Qué hermoso es cuando el Señor te explica la escritura y te abre el entendimiento y te la revela. Y no tienes solo información, sino que tienes revelación. No basta caminar con Jesús, ¿cierto? Hay que llegar un momento en que Jesús te acompaña. Pero va a llegar un momento del camino que Jesús te dice, hasta acá nomás te llego. Y tú por tu propia decisión vas a tener que invitarlo a tu vida. Si ellos no hubieran invitado a Jesús a pasar este tiempo con él, quizás no hubieran entendido que el que les estaba hablando era el mismo protagonista de la historia. Fíjese que en la antigüedad invitar a comer era intimidad. Jesucristo no solo quiere caminar en el camino, quiere que tú tengas intimidad. Quiere que llegando a tu casa y estando cada día, tú entiendas que Él es el Salvador del mundo. Por lo tanto, hay un momento que tienes que decidir por ti mismo estar con Jesús. Hay un momento en que vas a tener que arrodillarte y decirle, Señor, explícame, porque no entiendo. Confronta mi corazón, que cuando el Señor confronta tu corazón con las actitudes, pecados, incredulidades, es lo mejor que puede pasar, porque así nos enriela a su perfecta voluntad. ¿Estás invitando a Jesús a que se quede a cenar contigo? Es lo que dice Apocalipsis 3:20, ¿cierto? Y aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cuando tú invitas a Jesús a la intimidad de tu vida, a cenar, reconocerás quién te está alimentando. ¿Quién te está alimentando? Solo ahí en la intimidad entendieron de quién se trataba el protagonista de la historia. En la intimidad tus ojos son abiertos y entiendes que es el Hijo de Dios. Luego de eso tu corazón arde porque por medio de su Espíritu te reveló las Escrituras. Intimidad con Dios. ¿Qué pasó al último? Para que cerremos. Versículo 33. Cuando Jesucristo desapareció, dice que los discípulos, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Qué hicieron los discípulos? Volvieron a Jerusalén. Los que estaban cansados, afligidos, volvieron a donde tenían que estar para esperar y proseguir la obra de la salvación en la predicación. Y decían, después los que no estaban convencidos, 34, decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. 35, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Los discípulos volvieron de Emaús a Jerusalén. Los discípulos entendieron la historia de la redención. Cristo es el Rey que ha resucitado y que viene por segunda vez. Y los discípulos ahora publican que Jesús ha resucitado. ¿Vas a hacer lo mismo tú? ¿Vas a publicar que el Rey viene? Póngase de pie.